Hundir la reputación de un negocio con una reseña furiosa de una estrella en Internet ante miles de personas, pues rara vez provoca que el Estado intervenga, la verdad. Desde luego que no. Es ruido mediático, pero poco más. Exacto. Sin embargo, rellenar un impreso autocopiativo en un mostrador, o sea, un documento diseñado con una mentalidad administrativa muy de los años 80, resulta que sí tiene el poder de movilizar inspecciones oficiales. Inspecciones y sanciones, bastante serias además. Pues damos la bienvenida a quien nos escuche a un nuevo análisis a fondo. Vamos a desgranar esto, porque la misión de hoy es precisamente destapar esta realidad. Queremos ver el verdadero poder legal que esconde la famosa hoja de reclamaciones en España. Y para ello nos basamos en unas fuentes muy concretas. Tenemos sobre la mesa un texto legal y explicativo súper detallado sobre los derechos de los consumidores. Eso es. El objetivo es descubrir cómo un simple trozo de papel, que a menudo parece un trámite polvoriento y, no sé, súper burocrático, es en realidad un mecanismo de empoderamiento legal muy sofisticado. Y fíjate que el contraste que planteas al inicio da totalmente en la diana del problema actual. Hoy en día existe una tendencia generalizada a subestimar estas herramientas burocráticas cotidianas. Claro, la gente asume que no sirven para nada. Exactamente. Se suele percibir este documento como una especie de buzón de sugerencias físico. Un papel para que el cliente enfadado se desahogue y que supuestamente va a acabar archivado en un cajón. Pero la lectura profunda de la legislación nos dice otra cosa muy distinta. Nos revela una arquitectura legal potentísima. Lejos de ser un mero trámite para apaciguar ánimos, estamos ante un activador burocrático. Es un puente directo codificado en la ley. Un puente que conecta cualquier fricción en el mostrador de un comercio con todo el peso sancionador de la administración pública. Así de rotundo, sí. Pero claro, para comprender verdaderamente la fuerza que tiene hoy en día este documento, es imperativo hacer un pequeño viaje al pasado y examinar su génesis. Hay que entender de dónde viene y a quiénes obligaba inicialmente. Eso es, antes de evaluar una sanción moderna, revisando las fuentes emergen detalles legislativos sobre sus orígenes que cambian la perspectiva por completo. Porque no estamos hablando de un marco legal que naciera para regular grandes fusiones bancarias o monopolios energéticos. En absoluto. Las fuentes nos dirigen a normativas muy específicas de finales de la década de los 80 y la verdad resultan súper reveladoras sobre la intención del legislador. A ver, cuéntanos un poco sobre esos decretos. Pues el texto destaca, en primer lugar, el Real Decreto 1453 del año 1987. ¿Año 87? Madre mía. Sí, y esta norma estableció la obligación pionera de tener hojas de reclamaciones en un sector súper concreto, que eran los establecimientos dedicados a la limpieza, conservación y teñido de textiles, cueros y pieles. O sea, las tintorerías de toda la vida. Las tintorerías, efectivamente. Y siguiendo una lógica idéntica, el Real Decreto 58 de 1988, un año después, impuso la misma exigencia a los servicios de asistencia técnica. Reparación de electrodomésticos y cosas de la casa. Eso es. A mí es que esto me parece una analogía ingeniosa que nos regala la propia evolución del derecho. Resulta fascinante ver cómo la maquinaria protectora del Estado no arranca pensando en conceptos macroeconómicos. Empezara su andadura protegiéndonos de un abrigo de cuero que ha encogido irremediablemente en la tintorería. O de una lavadora que, tras pasar por el taller, pues sigue sin encender. Lo fascinante aquí es que, detrás de esa aparente cotidianidad, hay un razonamiento jurídico muy profundo. Lo que motivó al legislador a intervenir en esos sectores fue la enorme asimetría de información. Ah, ¿sí? ¿Asimetría en qué sentido? Pues a ver, quien deja un abrigo para un tratamiento químico o entrega una lavadora a un técnico, no tiene los conocimientos para rebatir por qué el tejido se ha desintegrado. Claro. O porque el motor necesita una pieza nueva carísima que te quieren cobrar. Exacto. El cliente entrega un bien suyo y queda totalmente a expensas de la pericia y honestidad del profesional. Y en aquellos años, estropear una prenda de pie o sufrir una reparación fraudulenta era un golpe severo a la economía familiar. Ya te digo. Por eso, el derecho del consumidor se diseña desde la base, a un nivel muy micro, para corregir ese desequilibrio de poder en situaciones donde el cliente es técnicamente vulnerable. Esa asimetría de información es la clave de todo. Nadie sabe realmente qué ocurre en la trastienda de una tintorería ni qué circuitos está soldando un técnico. Nadie, exacto. Y saber que el Estado decidió colocar un escudo protector precisamente ahí, en el día a día, nos lleva a cuestionar la anatomía de la queja en sí misma.
Ujú. Porque una vez que entiendes que esto nació para el comercio cotidiano, la pregunta es qué función real y tangible cumple el acto físico o digital hoy en día de rellenar este documento. Tiene que haber algo más que el mero desahogo emocional de decir que el servicio fue pésimo. Pues el texto legal detalla 3 objetivos primordiales que se activan en el momento exacto en que la tinta toca el papel oficial. Y ninguno tiene que ver con el desahogo. Vale, ¿cuál es el primer objetivo? El primero es puramente dejar constancia oficial. Esto significa cristalizar el conflicto. Registrar formalmente la naturaleza de la queja de una manera estructurada. Fijando una fecha, una hora, los datos. Eso es, para que quede un registro innegable e inalterable. O sea, se convierte casi en un acta notarial de andar por casa. Establece una realidad documentada, sobre la que ya no cabe el típico yo dije o tú dijiste. Ese es el concepto. El segundo objetivo derivado es facilitar la resolución del conflicto. Al existir ese documento, el proceso deja de ser una discusión a voces para convertirse en un expediente en potencia. Y eso presiona al negocio. Claro, ejerce una presión inmediata sobre la gerencia para buscar una solución rápida, precisamente para evitar que el papel inicie su viaje hacia las autoridades. Tiene muchísimo sentido. ¿Y el tercer objetivo? El tercero representa la visión macro del sistema. Es garantizar la protección efectiva de los derechos a nivel social, asegurando que las reclamaciones no caigan en saco roto y que los intereses se respeten en todo el territorio. Vale, toda esta estructura conceptual tiene su lógica, pero llegados a este punto necesito hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, a ver. Estas leyes tienen sus raíces en los 80, una época puramente analógica. Hoy la dinámica del consumo ha cambiado radicalmente. Si alguien va a un restaurante y recibe un trato inaceptable, el instinto no es pedir un papel. Ya, claro. Hoy en día es mucho más rápido poner una reseña furiosa de una estrella en Internet. Una crítica que se puede hacer viral en horas ante esa capacidad de hacer un daño reputacional inmediato porque debería alguien tomarse la molestia de pedir y rellenar este papel oficial. Esa dicotomía entre la presión digital y la vía administrativa es uno de los grandes debates de hoy. Pero la respuesta radica en la naturaleza del mecanismo. Una queja en redes indudablemente genera impacto reputacional. ¿Disuade a la clientela futura, sí? Sí, pero opera exclusivamente en la esfera de la presión social y comercial. Carece por completo de fuerza ejecutiva. El propietario puede ignorar la reseña, contestar con un mensaje robótico o pagar para diluirla entre reseñas falsas. Vamos, que el conflicto empieza y muere en el terreno de la opinión pública. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, lo que aporta la hoja de reclamaciones es un traslado de jurisdicción. Saca el problema del difuso tribunal de Internet y lo mete en un marco de resolución formal, amparado por el derecho administrativo. Al rellenar el documento cambias el terreno de juego, obligas al establecimiento a jugar con las reglas del Estado, no con el algoritmo de una red social. Efectivamente, y esa obligación no es voluntaria. El papel crea un registro ineludible que exige una respuesta formal. La reseña busca castigar la reputación. La hoja busca exigir responsabilidad legal de verdad. Bueno, saber que el formulario oficial crea un marco jurídico está muy bien, pero un marco sin plazos o consecuencias es, al final, papel mojado. Y eso abre el siguiente nivel de este análisis. Los tiempos y las penalizaciones. Exacto. ¿Qué ocurre si el dueño de la tienda, que está acostumbrado a ignorar correos electrónicos, decide que también va a ignorar esta queja formal? Ahí es donde la legislación despliega sus verdaderas herramientas coercitivas. El texto se apoya en normativas de peso pesado, concretamente en el artículo 21, apartado 3, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ajá, ¿y qué dice ese artículo? Impone un mandato innegociable. El establecimiento tiene un plazo máximo de 1 mes para dar una respuesta adecuada a la reclamación. 1 mes. 1 mes. No es una sugerencia de buena voluntad, es un imperativo legal que comienza a contar en el momento en que se firma el documento. Aquí es donde se pone realmente interesante. A menudo se piensa en estos plazos como la cuenta atrás de una bomba en una película de acción, donde al final todo salta por los aires. Sí, suele verse así. Pero analizando las fuentes, la mecánica se parece más a un escalado automático. Durante ese mes, el comercio tiene la oportunidad de arreglar el problema de forma privada, de retener el control. Eso es. Pero si deciden dar largas, hacerse los despistados o no contestar, pierden ese privilegio. Agotar el mes no hace que la reclamación caduque.
Le da al consumidor la llave para ir a las instituciones. Es una forma muy precisa de describirlo. El agotamiento de ese plazo sin respuesta actúa como un catalizador. Según el texto, entra en juego el derecho de acudir a las entidades de resolución alternativa de litigios. O sea, mediadores oficiales. Exacto. Organismos respaldados por la administración que intervienen entre la empresa y la persona. Para un negocio, tener que responder ahí ya supone una carga de trabajo enorme, aportar documentación y justificarse ante un árbitro imparcial. Ya no intentan convencer a un cliente enfadado. Tienen que argumentar frente a expertos legales del Estado. Y la progresión punitiva no se detiene ahí. Si volvemos a los orígenes, el artículo 7 del Real Decreto 1453 dejaba claro que, si se aprecian indicios de infracción, se procede a la incoación de un expediente administrativo. ¡Ostras! ¿Un expediente administrativo? Eso impone respeto solo con decirlo. ¿No suena a un cruce de correos amistosos? No. Impone respeto porque sus consecuencias son tangibles. Significa que el órgano de consumo de la comunidad autónoma inicia una investigación oficial sobre ese local. Y si ven que se ha vulnerado la normativa, la situación desemboca en el temido artículo 49 de la Ley General. Multas, me imagino. Multas económicas proporcionales a la gravedad e incluso medidas correctivas severas para forzar al negocio a rectificar. Para evitar que todos estos artículos y decretos se queden en la teoría, las fuentes nos dan un escenario práctico muy bueno. Sí, el caso clásico de la compra de un producto defectuoso. Es un supuesto súper didáctico. A ver, digamos que vas, compras una batidora y falla estrepitosamente. Vas a la tienda a exigir una solución y se niegan en rotundo a aplicar la garantía. Exacto. Ante esa negativa, solicitas la hoja y la rellenas. El cronómetro de un mes del artículo 21 se pone en marcha. Pasa el mes y el negocio opta por el silencio, pensando que te vas a cansar. Y lo que ocurre entonces es que quien efectuó la compra eleva esa hoja, que ya es una prueba oficial, a las autoridades de consumo territoriales. Y al recibir esto, la administración no manda un aviso por carta y ya está. Tiene la potestad de mandar físicamente a un inspector al local. Y cuando un inspector cruza la puerta, la dinámica cambia por completo. Porque claro, ese inspector no viene únicamente a preguntar por qué no se devolvió el dinero de una batidora, en particular, ¿verdad? Ese es el verdadero riesgo para el negocio negligente. La reclamación de la batidora actúa como salvoconducto, es el hilo del que tirar para auditar la legalidad comercial de todo el local. Madre mía. O sea, una vez dentro, el inspector puede mirar lo que quiera. Todo. Verifica si las hojas están anunciadas con el cartel obligatorio, si los precios del escaparate llevan el IVA incluido, si la política de devoluciones se ajusta a derecho. Una sola queja ignorada puede abrir la caja de Pandora. ¡Qué fuerte! Te puede destapar un rosario de incumplimientos menores y acabar en un expediente sancionador múltiple. Esto demuestra que el mecanismo tiene garras, capacidad coercitiva real, y puede ser súper costoso para el infractor. Es que es como si, al trazar unas líneas sobre ese papel, estuvieras firmando una orden que invoca a toda la estructura inspectora del Estado, para obligarles a mirar un abuso que de otra forma sería invisible. Totalmente. Y todo este recorrido analítico a través de decretos ochenteros, asimetrías de información y expedientes sancionadores provoca un cambio total de paradigma. Tras ver estas repercusiones, la percepción de ese cuadernillo de colores cambia de forma radical. Esa es la tesis central de todas las fuentes consultadas. Hay que abandonar la visión cínica de la hoja de reclamaciones como un trámite inútil. Es un activador automático de protección legal para equilibrar la balanza entre quien vende y quien consume. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que este conocimiento transforma la experiencia ante un abuso. Pasar de ser un cliente enfadado e impotente a un consumidor empoderado. Sufrir un mal servicio o que ignoren una garantía ya no implica irse a casa rumiando la frustración o conformándose con un mensaje en Internet. Existe un botón rojo protegido por la ley que se puede pulsar para exigir responsabilidad. Sin embargo, las fuentes también invitan a una reflexión muy cautelar. La ley más garantista del mundo es estéril si sus destinatarios ignoran cómo funciona. Claro. Esto plantea una cuestión importante. La hoja funciona como activador, pero requiere conocer su existencia y sus reglas. Requiere que cualquier persona que entre en una tienda sepa que tiene derecho a ese documento, sepa cómo rellenarlo y, sobre todo, sepa que la empresa tiene un mes para responder. Al final, el conocimiento de la maquinaria legal es la única herramienta que permite encenderla.
El desconocimiento genera indefensión, por muchas leyes que haya en el BOI. Conocer los plazos y las consecuencias otorga el verdadero poder frente a las prácticas desleales. Convierte un derecho teórico en poder real. Ver cómo toda la arquitectura disciplinaria del Estado puede converger a través de un simple formulario de papel es fascinante. Y por eso, asimilar esta información es vital. La próxima vez que alguien se enfrente a un abuso en un comercio, la dinámica de poder será diferente. Saber que cuentas con ese respaldo transforma la vulnerabilidad en firmeza legal. Pero antes de dar por concluido este análisis a fondo, me gustaría lanzar una reflexión hacia el futuro, que no está en los textos, pero que construye sobre ellos. A ver, cuéntanos. Todo este sistema tan eficaz se edificó sobre normativas de los 80. Fue concebido para el comercio tradicional, con un mostrador físico, un encargado y una dirección postal clara donde enviar al inspector. Claro, el comercio de barrio. Exacto. Entonces queda una gran incógnita. Si un trozo de papel de hace 40 años sigue siendo el pilar del comercio físico, ¿cómo tendrán que evolucionar estas leyes para proteger al consumidor en los mercados puramente digitales del futuro? Es un melón interesantísimo. Especialmente cuando las transacciones ocurran en ecosistemas dominados por inteligencias artificiales o a través de plataformas transnacionales donde no hay ninguna puerta física por la que pueda entrar un inspector. Ni ningún rostro humano al que pedirle cara a cara la hoja de reclamaciones. Es sin duda el inmenso desafío al que se enfrenta el derecho administrativo hoy en día. Un reto jurídico y tecnológico verdaderamente monumental. Bueno, por nuestra parte, continuaremos investigando y desgranando los engranajes legales que nos rodean, buscando siempre comprender mejor el mundo en el que operamos. Ha sido sumamente interesante descubrir la fuerza oculta en un trámite tan cotidiano. Totalmente. Nos despedimos por hoy y hasta nuestro próximo análisis a fondo.